A veces la vida cambia por algo tan pequeño que casi nadie le prestaría atención. Un objeto olvidado, un papel viejo, una simple carta. Pero para Pedro Hernández, aquel día en Guadalajara comenzó con algo que parecía completamente normal y terminó con una sorpresa que nunca habría imaginado. Pedro tenía 64 años. Había trabajado casi toda su vida como mecánico en un pequeño taller del barrio. Durante más de 40 años arregló motores, cambió piezas y ayudó a muchas personas que llegaban preocupadas por sus autos. Era un trabajo sencillo, pero honesto. Pedro siempre decía que las manos cansadas, al final del día, eran señal de que había hecho algo útil. Hace 3 años decidió retirarse. Sus hijos insistieron mucho en que descansara. «Ya trabajaste suficiente, papá», le decían. Al principio no sabía muy bien qué hacer con tanto tiempo libre. Durante décadas su vida había tenido una rutina clara: despertar temprano, abrir el taller, escuchar el sonido de las herramientas, hablar con los clientes. Ahora las mañanas eran silenciosas, pero poco a poco Pedro encontró nuevas pequeñas costumbres. Le gustaba caminar por el barrio. A veces visitaba el mercado para comprar fruta fresca. Otras veces se sentaba en una banca del parque y observaba a la gente pasar. Había aprendido algo con los años. La vida tranquila también tiene su belleza. Una mañana de domingo decidió limpiar el pequeño cuarto donde guardaba muchas cosas antiguas. Era un lugar lleno de cajas, herramientas viejas y recuerdos acumulados durante años. Pedro abrió una caja llena de papeles, facturas antiguas, cuadernos, fotografías. Mientras revisaba todo con calma, encontró algo que llamó su atención. Era un sobre viejo. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. En la parte de adelante había un nombre escrito a mano. Pedro se quedó mirando el sobre durante unos segundos, porque ese nombre era el suyo, Pedro Hernández. El corazón comenzó a latirle un poco más rápido. No recordaba haber visto aquella carta antes, ni recordaba quién podría haberla escrito. Con cuidado abrió el sobre. Dentro había una hoja doblada. La letra era clara, pero parecía haber sido escrita muchos años atrás. Pedro comenzó a leer lentamente, pero antes de terminar la primera línea, algo lo hizo quedarse completamente en silencio, porque aquellas palabras hablaban de algo que había ocurrido hace más de 30 años, algo que Pedro había olvidado casi por completo. Y en ese momento comprendió que aquella carta no había llegado a sus manos por casualidad. Aquella carta tenía una historia que estaba a punto de cambiar, la forma en que Pedro recordaba una parte muy importante de su vida. Pedro sostuvo la carta entre sus manos durante varios segundos. El papel estaba ligeramente doblado, como si hubiera pasado mucho tiempo guardado sin que nadie lo tocara. Respiró profundo antes de continuar leyendo. La primera línea decía: «Si estás leyendo esta carta, significa que finalmente encontraste algo que quise decirte hace muchos años». Pedro frunció el ceño. No reconocía la letra, pero había algo en esas palabras que le provocaba una extraña sensación de curiosidad. Continuó leyendo. La carta hablaba de un día que Pedro apenas recordaba, un día de lluvia, hace más de 30 años. En aquel tiempo Pedro todavía era joven y trabajaba largas horas en su pequeño taller. Una tarde, justo antes de cerrar, llegó un hombre con un automóvil viejo que apenas podía moverse. El motor hacía un ruido extraño. El hombre parecía preocupado. Pedro recordaba vagamente aquella escena. El cliente explicó que necesitaba viajar esa misma noche, pero el automóvil estaba en malas condiciones. Pedro revisó el motor. Sabía que la reparación podía tomar muchas horas. Sin embargo, al ver la preocupación del hombre, decidió quedarse más tiempo en el taller.
trabajó hasta muy tarde. Cambió varias piezas, ajustó el motor, probó el automóvil una y otra vez. Finalmente, cerca de la medianoche, el motor volvió a funcionar correctamente. El hombre estaba muy agradecido. Pedro recordó que aquel cliente quiso pagarle más dinero por quedarse hasta tan tarde, pero Pedro rechazó la oferta. Para él solo había hecho su trabajo, nada más. El hombre se fue agradeciendo varias veces. Después de eso, Pedro nunca volvió a verlo. Al menos eso era lo que él creía. Pedro volvió a mirar la carta. Las siguientes líneas explicaban algo que lo dejó completamente sorprendido. Tal vez no recuerdes ese día en el taller, pero para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Pedro sintió un pequeño escalofrío. La carta continuaba. Aquella noche necesitaba llegar a casa de mi familia. Mi hija estaba enferma y debía verla lo antes posible. Pedro levantó lentamente la mirada del papel. Comenzaba a recordar un poco más de aquella noche. La lluvia, el ruido del motor, la urgencia en la voz del cliente. Pero lo que leyó después lo dejó aún más sorprendido. Nunca olvidé que te quedaste trabajando hasta medianoche para ayudarme. A veces los actos más simples tienen consecuencias que uno no puede imaginar. Pedro volvió a mirar el sobre. Su nombre estaba escrito allí claramente. La carta continuaba con una frase que hizo que el corazón de Pedro latiera con más fuerza. Si hoy encontraste esta carta, es porque finalmente llegó el momento de decirte gracias. Pedro se quedó en silencio. Sentía que aquella historia apenas estaba comenzando y todavía no sabía quién había escrito la carta. Pero algo dentro de él le decía que las siguientes palabras iban a revelar algo que cambiaría la forma en que recordaba aquel día lluvioso de hace más de 30 años. Pedro volvió a sentarse lentamente en la vieja silla de madera que estaba en el cuarto. La carta seguía en sus manos. Aquel sobre viejo parecía guardar más que simples palabras. Guardaba un recuerdo que él había dejado atrás hace mucho tiempo. Continuó leyendo con atención. Las siguientes líneas decían: tal vez para ti fue solo una noche más de trabajo, pero para mí fue el día en que comprendí que todavía existen personas buenas en este mundo. Pedro respiró profundamente. Recordaba que durante aquellos años trabajaba muchas horas. Muchos clientes iban y venían. Algunas historias se quedaban en la memoria, otras desaparecían con el paso del tiempo. Pero aquella noche de lluvia comenzaba a regresar a su mente con más claridad. El hombre estaba muy preocupado, miraba el reloj constantemente y repetía varias veces que necesitaba llegar a casa. Pedro continuó leyendo. Aquella noche logré llegar a tiempo. Mi hija estaba enferma, pero pudo recibir atención médica a tiempo. Pedro sintió un nudo en la garganta. Nunca había sabido lo que ocurrió después de aquella reparación. Para él solo había sido otro trabajo en el taller, pero para aquella familia había significado algo mucho más grande. La carta continuaba. Con los años muchas cosas cambiaron en mi vida. Mi hija creció, estudió y hoy tiene su propia familia. Pedro sonrió ligeramente. Era extraño pensar que una pequeña decisión de quedarse trabajando más tiempo había tenido consecuencias tan importantes. Sin embargo, las siguientes palabras lo sorprendieron aún más. Durante muchos años quise regresar a tu taller para agradecerte personalmente. Pedro levantó la mirada del papel. Recordaba perfectamente su antiguo taller. Había trabajado allí durante décadas, pero también recordaba que un día lo había cerrado. El barrio cambió, las calles se transformaron, muchos negocios desaparecieron. Quizás por eso aquel hombre nunca logró encontrarlo.
Pedro volvió a leer. Cuando finalmente regresé al barrio, el taller ya no estaba. Pregunté por ti, pero nadie supo decirme dónde encontrarte. Pedro suspiró. El tiempo tiene una forma extraña de separar las historias de las personas, pero la carta aún no había terminado. Por eso decidí dejar esta carta, con la esperanza de que algún día llegara a tus manos. Pedro miró nuevamente el sobre. Ahora entendía por qué estaba entre aquellos papeles antiguos. Quizás había estado allí durante muchos años, esperando ser encontrada. Las últimas líneas estaban escritas con una letra ligeramente diferente, como si hubieran sido añadidas tiempo después. Pedro leyó lentamente. A veces pensamos que nuestras acciones son pequeñas, pero nunca sabemos cuánto pueden significar para alguien más. Pedro permaneció en silencio. Las palabras parecían tener un peso especial, un peso que no había sentido antes. Pero justo cuando pensaba que la carta había terminado, encontró una última frase escrita al final del papel. Una frase que lo hizo quedarse completamente inmóvil. Si algún día encuentras esta carta, quiero que sepas algo más. Pedro acercó el papel para leer mejor, porque aquellas últimas palabras estaban a punto de revelar algo que cambiaría completamente la historia. Pedro acercó un poco más la carta a sus ojos. Las últimas líneas estaban escritas con una letra más firme, como si quien la escribió hubiera querido asegurarse de que esas palabras no se perdieran con el tiempo. Leyó lentamente. Quiero que sepas que aquella noche no solo ayudaste a un hombre a llegar a casa, también ayudaste a cambiar el rumbo de una familia entera. Pedro permaneció en silencio. Las palabras parecían más grandes de lo que imaginaba. Continuó leyendo. Mi hija siempre recordó ese día. Siempre decía que había tenido suerte porque su padre encontró a alguien dispuesto a ayudar cuando más lo necesitaba. Pedro sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca había pensado que aquella noche pudiera ser recordada durante tantos años. Para él solo había sido una decisión simple: quedarse un poco más en el taller, arreglar un motor, nada más. Pero para aquella familia había significado algo diferente. La carta continuaba. Con los años mi hija decidió estudiar medicina. Pedro levantó lentamente la mirada del papel. Aquella frase lo hizo reflexionar. Volvió a leerla para asegurarse de no haber entendido mal. Hoy trabaja ayudando a muchas personas todos los días. Pedro apoyó la espalda en la silla. Por primera vez en muchos años, sintió algo difícil de explicar, una mezcla de orgullo y sorpresa. Nunca imaginó que su pequeña decisión de quedarse trabajando una noche pudiera tener consecuencias tan lejanas, pero la carta aún tenía algo más que decir. Siempre le conté la historia de aquel mecánico que se quedó trabajando bajo la lluvia para ayudar a un desconocido. Pedro sonrió suavemente. Era extraño pensar que alguien había recordado ese momento durante tantos años. Las siguientes palabras parecían escritas con especial cuidado. Quizás nunca pudimos agradecerte en persona, pero quiero que sepas que ese gesto nunca fue olvidado. Pedro miró el cuarto lleno de cajas antiguas. Durante años había pensado que su vida había sido sencilla: trabajar, cuidar a su familia, pasar los días como cualquier otra persona. Pero aquella carta le mostraba algo diferente. A veces las acciones más simples pueden viajar muy lejos en la vida de otras personas. Pedro volvió a leer las últimas líneas. Hoy mi hija ayuda a muchas personas cada día y siempre dice que una cadena de bondad comienza con un pequeño gesto. Pedro cerró los ojos por un momento. Nunca había pensado que su trabajo en aquel viejo taller pudiera haber iniciado algo así. Pero aún quedaba una última frase en la carta, una frase escrita al final del papel.
Pedro la leyó lentamente. Gracias por haber sido esa persona aquella noche. El cuarto quedó en silencio. Pedro dobló la carta con cuidado. En ese momento comprendió algo que muchas personas tardan años en entender, que los gestos pequeños nunca son realmente pequeños. Pedro permaneció sentado en silencio durante varios minutos. La carta descansaba sobre sus manos. Aquel pequeño papel, que había permanecido olvidado durante tantos años entre viejas herramientas y fotografías, ahora parecía tener un significado mucho más grande. Pedro miró alrededor del cuarto, las cajas viejas, las herramientas que había usado durante décadas, los recuerdos de una vida de trabajo. Durante muchos años había pensado que su vida había sido simple. Había trabajado duro, había criado a sus hijos, había pasado los días como cualquier otra persona del barrio. Nada extraordinario, nada que alguien recordara muchos años después. Pero aquella carta le mostraba algo diferente. Le mostraba que, a veces, las acciones más simples pueden tener consecuencias que nunca imaginamos. Pedro volvió a abrir la carta una vez más. Leyó nuevamente las últimas líneas. Una cadena de bondad comienza con un pequeño gesto. Esas palabras se quedaron en su mente. Pedro pensó en aquella noche de lluvia, hace más de 30 años. Recordó el sonido del motor, el cansancio en sus manos, el reloj marcando casi medianoche. Y recordó también algo muy importante. En aquel momento no había pensado demasiado. Simplemente había decidido ayudar, nada más. Pedro se levantó lentamente de la silla, caminó hasta la ventana del pequeño cuarto. Afuera el sol comenzaba a bajar. Las calles del barrio estaban tranquilas. Algunas personas caminaban regresando a casa. Otras conversaban frente a las tiendas. La vida seguía su curso como siempre. Pero ahora Pedro miraba todo con una sensación diferente, porque entendía algo que antes no había pensado. Tal vez muchas de las cosas buenas que ocurren en el mundo comienzan de manera muy simple, con alguien que decide ayudar, con alguien que se detiene un momento, con alguien que piensa en otra persona antes de seguir su camino. Pedro dobló la carta con cuidado y la guardó nuevamente en el sobre, pero esta vez no la dejó dentro de la caja. La llevó a la sala de la casa y la colocó sobre una pequeña mesa. Quería verla de vez en cuando. Quería recordar aquella historia, porque aquella carta le había enseñado algo importante, algo que muchas personas olvidan con el paso de los años. Los actos de bondad nunca se pierden. A veces tardan años en mostrar su verdadero significado, pero siempre dejan una huella. Pedro sonrió ligeramente, porque ahora sabía que, incluso en una vida sencilla, un pequeño gesto puede viajar mucho más lejos de lo que uno imagina. Y aquella carta, encontrada por casualidad en una tarde tranquila, sería un recuerdo que Pedro guardaría durante el resto de su vida.